Ok, ahí ven mi pantalla, muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues el tema de epilepsia también pues, es interesante, porque aunque no les guste la neuro, aunque no se vayan a dedicar a nada relacionado al sistema nervioso, cualquier médico debe de saber, sobre todo, qué hacer cuando alguien está teniendo una crisis convulsiva y la diferenciación. ¿Y qué pasa si ustedes van a ser cirujanos o ginecos y van a atender un parto y la señora tiene epilepsia? Y que ahí se presentan un chorro de interrogantes. Entonces, bueno, siempre hay que saber de epilepsia, que también es una enfermedad muy, muy importante. Acaban de cumplir 110 años, no sé, ya 3 años, cumple 110 años, fíjese, de formación de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Quiere decir, esta enfermedad ha sido tomada muy en serio desde hace muchos años por los inicios históricos que les voy a platicar ahorita. En México está el CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Hay un programa de Secretaría de Salud también desde hace muchos años, más de 40 años, que es el programa prioritario de epilepsia. El Buró Internacional contra la Epilepsia y la Academia Nacional de Medicina, que participa también en forma activa, precisamente para que el médico de primer contacto, para que los médicos generales, los médicos recién egresados, pues sepan cómo abordar un paciente que tiene crisis y se hagan las cosas lo mejor posible. La historia de la epilepsia es muy grande y, bueno, ya ven ahí el 10 de febrero, que corresponde más bien al segundo lunes de febrero, se conmemora el Día Internacional contra la Epilepsia. El programa prioritario de epilepsia se menciona de que no todas las convulsiones son epilepsia y no todas las epilepsias tienen convulsiones. No pierdan los detalles de todos estos videos, que realmente en los primeros casos, ninguno de ellos es convulsión, pero sí son crisis epilépticas. Hasta esta última, sí es una crisis convulsiva del tipo tónico-clónico generalizado, pero ya los vamos a ver, vamos a aprender la terminología y todas esas cosas que implican precisamente el conocimiento de las crisis. La Organización Mundial de la Salud define a la epilepsia como una enfermedad cerebral crónica, recurrente y repetitiva que ocasiona fenómenos paroxísticos de descargas eléctricas anormales y que se presentan en las neuronas del cerebro en una forma desordenada y excesiva. Palabras claves para entender y recordar la definición. Enfermedad cerebral crónica. Recurrente quiere decir que va y viene. Un segundito, voy a pasar un segundito. Entonces es fenómeno paroxístico, quiere decir fenómenos que van y vienen, descargas anormales. Eso quiere decir, los paroxismos son descargas que van y vienen. Además
de que podemos tener esas descargas en la corteza cerebral y va a variar la causa. La epilepsia es la ocurrencia transitoria de síntomas y o signos debidos a una actividad neuronal excesiva obviamente anormal del cerebro y sincrónica, es decir, que se repite. Esos son los paroxismos. Entonces, en un electroencefalograma puedo tener la descarga justo en el momento que el paciente presenta signos o síntomas, que pueden ser o no convulsivos y que pueden ser o no identificados por los pacientes o por el entorno de los pacientes. La historia, empezamos. Este cuadro es un cuadro muy bonito, pintado por Rafael de Sanzio y que se encuentra en el Museo del Vaticano, en Roma. Y es llamado la transfiguración, en donde vemos que llevan a algunos enfermos ante el Creador. Uno de ellos, precisamente, es ese niño que ven ahí, que está con sus ojitos en blanco, sus brazos en hiperextensión y que seguramente está teniendo una crisis. Entonces, eso ya habla de una situación importante en cuanto a la identificación de esta enfermedad desde hace muchos años. Prácticamente desde el inicio de la humanidad ha conocido la epilepsia. Hace muchos años fue considerada una enfermedad maldita o sagrada, un mal sagrado, un castigo a los culpables o sus descendientes, una enfermedad mental peligrosa, hereditaria, que causaba horror, temor y disgusto, no solamente en la parte social y cultural, sino incluso en la parte médica. Bien, de alguna manera, en aquella época eran considerados que los pacientes que estaban teniendo una crisis convulsiva estaban siendo poseídos por el demonio. Y entonces estaba como permitido que si alguien en la calle tenía una crisis, pues le pegaran con piedras, palos, etcétera, para incluso hasta matarlo, ya que el problema era, pensaban que estaba siendo poseído por el demonio. Eso implicó un daño muy severo desde el punto de vista social. En América, los aztecas ya tenían a Tlazolteotl, la diosa azteca de la epilepsia, y ellos pues, se dedicaron precisamente a adorar a esa diosa, pensando que era la diosa que causaba la epilepsia en las personas que convulsionaban, Tlazolteotl. Sin embargo, fueron los mayas quienes fueron los primeros en empezar a tratar de instituir manejos o tratamientos especiales para la epilepsia. Como por ejemplo, ellos usaban el raspado de cuerno de chivo con un poquito de caquita de perro, moco de guajolote y baba de maguey, y eso se lo daban en el tratamiento a los pacientes que tenían crisis. Sin embargo, pues evidentemente que lo más seguro es que no hayan tenido mucho éxito. El carácter dramático de los síntomas permitió su identificación desde siempre. Es decir, son tan aparatosas las crisis epilépticas que los pacientes, pues sí, efectivamente van a ser identificados como epilépticos por todo lo que esto representa. Bien, la historia nos lleva a la historia. O sea que, por ejemplo, hace muchos años hubo historiadores o médicos que empezaron a encontrar situaciones que los hacían pensar que había una situación o causas de epilepsia, inclusive en los primeros pobladores mundiales. Por ejemplo, encontraron huesos con erosiones que pudieron haber sido causados por meningiomas. Que pudieron haber sido causados por meningiomas. Así
Entonces, en aquella época, pues ya es historia, pero ellos estudiaron más historia todavía, se iban más hacia atrás y encontraron, por ejemplo, también el hecho de los trepanaciones, que se identificaban ya en pacientes que tenían en cráneos de hallazgos que tenían alguna patología que pudo haber sido también causante de epilepsia. Las trepanaciones ya son también históricas que se encontraron y se supone que eran personas que les hacían ese procedimiento para sacar a los espíritus, pero de alguna u otra forma funcionaba y mejoraba. Bien. En este código de Hammurabi es cuando aparece la primera descripción ya de la enfermedad de la epilepsia, el tiempo que tiene, que son muchísimos años, 2000 años antes de Cristo, y ahí se acuña el hecho de que la enfermedad de la epilepsia es una enfermedad totalmente degradante. Y esa situación es lo que ha hecho que todo se te torne muy interesante y muy atendida esta enfermedad. Y ahora que veamos, pues vamos a entender por qué. Resulta que en aquella época, en una época, se consideró a la epilepsia como el malus maleficorum, o sea, martillo de herejes. Se le da el estigma de enfermedad diabólica. Las epidemias de histeria que han ocurrido toda la vida fueron atribuidas a la acción satánica y no tanto, no las podían diferenciar de la epilepsia. ¿Qué es una epidemia de histeria? Para entender, una epidemia de histeria es que muchas personas al mismo tiempo pueden tener algún síntoma parecido y ocasionado más que un problema físico por una situación emocional como las crisis conversivas. Pues, por ejemplo, para entender esto, hace unos 15 años en un colegio internado de señoritas, niñas en la Ciudad de México, de repente un buen día una niña no pudo mover las piernas, ya tenía paraplegia. Bueno, los siguientes 3, 4 días, la mitad de las alumnas tenían paraplegia. Entonces, evidentemente no es atribuido a nada, pero era una epidemia de histeria. Generalmente esas epidemias de histeria se veían o se ven en internados, en conventos, en cárceles, y bueno, muchos, en muchas situaciones donde la gente convive y están con cierto tipo de encierro. Bueno, pues lo que sucedió entonces es que no se podía diferenciar cuál era la enfermedad y cuál era una epidemia de histeria, en que en ese entonces eran atribuidas al demonio. Por lo tanto, se empezaron a hacer exorcismos y juicios en la Inquisición, que acabaron por llevar a muchas personas epilépticas a la hoguera, o sea, es decir, a ser quemadas, porque no podían diferenciar. La parte buena es que este tipo de situaciones fue haciendo que se tuviera una visión humanista y fueron los médicos precisamente los que empezaron a organizar pues, acciones en contra de esa decisión de quemar a las personas. Muchos médicos incluso se llevaban a los pacientes a su casa, lo que sirvió para cuidarlos, pero lo que sirvió para que también vieran o estudiaran cómo iba a estar cómo iba avanzando esa enfermedad. Bien. Y esto ha ido cambiando con el tiempo. Y por ejemplo, en 1591, un señor llamado Antonio Ponce de Santa Cruz describe minuciosamente la enfermedad basado en los escritos de Hipócrates y de Galeno, y él habla ya de las causas posibles irritativas u obstructivas de la enfermedad. ¿Sí? Dos personas que le aportaron mucho al estudio de la epilepsia fueron Humphrey Jackson y William Goggins en Inglaterra,
quienes hablaron muy bien de las descargas excesivas que alteraban el sistema nervioso, lo que dio luz precisamente el conocimiento de la epilepsia en particular. Al mismo tiempo, varias situaciones importantes. Con el avance de los conocimientos en anatomía, la aparición del microscopio, los rayos X, el entendimiento de fenómenos biológicos y la llegada de lo que ya conocemos como el electroencefalograma por Hans Berger, pues cada vez vino dando más aporte al conocimiento de que se trataba de un desorden neuronal ocasionado por diferentes situaciones y que traducía una sobreexcitación o descarga eléctrica neuronal. Estas 5 gentes dieron un avance importante no solamente en la epilepsia, sino en varias áreas del conocimiento, como por ejemplo Claude Bernard, quien empezó a hacer diferentes estudios de laboratorio y que gracias a él pues todavía tenemos muchos, claro, ya muy modernizados, pero muchos exámenes que se empezaron a hacer desde aquella época. Paul Broca, el del área de Broca, pues sí, también fue identificando diferentes áreas cerebrales de la función neuronal. Charcot con el perfeccionamiento de la clínica, y Goggins y Jackson ya vimos muy dedicados a la epileptología y la descripción de la epilepsia focal, es decir, por ejemplo, una convulsión solo del brazo, eso es una epilepsia focal. La historia nos mete también, ahí nos acerca muchísimo a la epilepsia. En 1749 fue ejecutada Sor María Renata Sánchez-Bormesó, que era la madre superiora de un convento en donde hubo una epidemia de histeria. Las novicias, que fueron consideradas en ese entonces como las almas cándidas, entonces empezaron a tener convulsiones. Entonces todavía ahí el resto de lo que quedaba de la Inquisición van y la matan a la madre superiora, echándole la culpa de que ella había ocasionado esas extrañas convulsiones por su posesión demoníaca en las personas que habitaban en ese convento. Bien, esto no fue lo curioso que esto sucedió en un convento de una ciudad de la Nueva España llamada la Puebla de Los Ángeles, y que pues eso queda muy cerca de aquí, en el centro de esta ciudad, allí era donde estaba ese convento. Esto causó un revuelo cultural, un revuelo social, al grado que se reunieron, le pidieron al bachiller Pedro de Horta, un bachiller es un estudioso, una gente muy culta, le pidieron que analizara esa situación y que pues, que clasificara y sobre todo hacer un análisis crítico cuándo hablarle al exorcista o cuándo hablarle al médico. Entonces, el bachiller Pedro de Horta escribe lo que fue el primer tratado de epilepsia en América y lo llamó Informe Médico Moral de la penosísima y rigorosa enfermedad de la epilepsia. Y este escrito, ahí estaba a aparecer en la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, en la Nueva España. Este escrito, este informe, que es un libro, se encuentra archivado en la Biblioteca Palafoxiana aquí en Puebla. Y bueno, en este informe, como ya mencionamos, se trata de hacer la diferenciación o discernir entre a quién le hablamos, al médico o al exorcista, cuando alguien tiene una convulsión. En este libro, el bachiller Pedro de Horta hace una descripción, incluso una clasificación en la cual pone como parte importante a lo que son la disposición hereditaria, también podemos pensar de la genética, la congénita, el cerebro dañado, bueno, pues hay un traumatismo, un hematoma, un tumor,
debilidad hereditaria congénita, los efectos del congénito del género nervioso, como por ejemplo dolores, pasión histérica, irritación por lombrices. A lo mejor ahí ya podemos entender a la cisticercosis. También vemos ahí el número 8, muchas enfermedades como fiebres, viruelas, sarampión, las encefalitis, tal vez. El 9, algunas de las cosas, y ahí empezamos a mezclar, y eso fue lo que sucedió, es que el bachiller Pedro de Horta estaba entre la espalda y la pared, porque por un lado estaba los estudios, la gente científica, y por otro lado la parte religiosa, pensando que sí había una participación demoníaca. De manera que el 9 habla de las cosas no naturales, y el 10, el 9, ahí está, el 11, el 10 está, el 9 es ese, el 10, las otras que principalmente tratan de la teología. Entonces, ahí vemos el inciso C, el demonio o causa natural mayor, refiriéndose a San Lucas, pone en su bibliografía. Y el número 11, los ángeles buenos para castigar a la gente mala, los culpables. Fíjense, esa parte, pues es meter un poquito ahí de situaciones un poco fuera de lo normal para nuestro tiempo. En conclusión, se dividían 3 clases de epilepsia: las causas naturales, las transnaturales y las sobrenaturales. En este libro está ahí en la biblioteca Palafoxiana, pero el doctor Roberto Calva, que es un profesor ahí de la UNI, él tuvo el acceso a él, pudo hacer una transcripción y publicó ese libro, que pues es el análisis de ese libro que hizo el bachiller Pedro de Horta, y gracias a él tuvimos el acceso a esa información histórica muy importante. Durante el paso del tiempo se habló entonces de la relación que existía, y eso es muy importante porque hay algo que se llaman crisis conversivas, pseudocrisis, crisis psicógenas, y que están relacionadas con la histeria. Entonces, la histeria del cerebro, también vamos a tener los espíritus animales. En un tiempo se pensó que eran los espíritus animales los que tenían o que estaban causando problemas. La excitabilidad, la irritabilidad como causas de la epilepsia, situación que ya desde la época de Thomas Willis venía hablando de la descarga eléctrica neuronal anormal. Bien, una crisis es una conducta anormal, con síntomas o signos como resultado de descargas anormales de los fenómenos observados en el tiempo. O sea, tienen un principio y tienen un fin. Y estas crisis pueden ser convulsivas y pueden ser no convulsivas. Por eso, como vemos ahí en el video, que ya lo pusimos hace ratito, pues hay crisis que no son convulsivas y crisis que son convulsivas. Bueno, a partir del 2019, con la última clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, existe el contexto de tratar de quitar el término o la palabra convulsión. Entonces, de lo que ahora se trata es de describir las crisis y no usar la palabra convulsión, porque la palabra convulsión, pues en el análisis actual del lenguaje, pues no es un contexto exacto, no es un término exacto en epilepsia. Pero bueno, nosotros desde el punto de vista de estudio vamos a seguir utilizando el término convulsión, aunque vamos a revisar la clasificación actual de las epilepsias y veremos que realmente eso pues ha cambiado, pero vamos a hacer en utilizar o no el término convulsión, pero vamos a ver la clasificación. Bueno, la epilepsia entonces, ¿verdad? Se puede tener un inicio focal, o sea, un foco que se van a llamar crisis parciales. En la clasificación anterior está el foco epiléptico, un solo sitio. Pero ese es focal, o crisis parciales o crisis focales. Ese es un grupo. El otro grupo son las crisis generalizadas. ¿De acuerdo? Empiezan todo el cerebro. La descarga es generalizada.
en las otras, focal. Y existe una tercera posibilidad, las crisis de inicio focal que secundariamente se hacen generalizadas. Entonces, las crisis las voy a dividir en parciales y generalizadas y las secundariamente generalizadas, de inicio parcial. Aunque la clasificación actual, van a ver más adelante, lo vamos a entender, en lugar de usar palabra parcial, diremos focal. Eso es lo que va a cambiar. Bien, por último vamos a platicar de la epileptogénesis. La epileptogénesis, ¿qué es la epileptogénesis? La causa, cómo se da la epilepsia. Entonces, ahí vamos, hay palabras muy importantes en ese colegio, etiología de la epilepsia. Una sobreexcitación neuronal, aumenta la actividad eléctrica neuronal en forma desmedida. ¿Y esto por qué? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy en la epileptogénesis. Entonces vamos a ver la etiología, la causa de las crisis, ¿sí? ¿Y por qué dan? Pues dan porque las neuronas llegan a estar en un estado hiperexcitable. Eso quiere decir que por alguna razón las neuronas perderán ese tope que tienen para mantener una actividad eléctrica determinada. Un tope que podemos traer inclusive genéticamente determinado. Es decir, vamos a ver la posibilidad de una etiología, yo me bajo aquí, una posibilidad de una etiología genética o congénita o sintomática. Bien, veamos entonces cómo está esta situación. Vamos a analizar. Actualmente, con los procesos que tenemos de conocimiento de la biología molecular, hablamos de situaciones de procesos o situaciones que en el momento de la crisis es un ictus. O sea, ictus quiere decir como la crisis o el ataque. Ese sería el ictus. Ahora, el momento ictal. Antes del ataque se llama preictal. Después del ataque, postictal. Y entre dos ataques se llamará interictal. Entonces, acá lo que tenemos que ver es qué cambios hay a nivel cerebral, a nivel eléctrico de las neuronas cuando un paciente tiene una crisis. Ahí abajo, en las imágenes que ven ustedes, podemos identificar claramente una zona donde dice ictal, una zona blanca en el lóbulo temporal que corresponde precisamente a esa parte, de la descarga anormal. ¿Sí? En el interictal cambia el funcionamiento cerebral y en el postictal disminuye severamente el funcionamiento cerebral. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista etimológico, tenemos tres posibilidades de que mis neuronas estén en un estado hiperexcitable. ¿Qué quiere decir estado hiperexcitable? Que las neuronas pierden esa barrera o pierden ese límite para dejar entrar más o menos iones, como el calcio, como el sodio, como el potasio, que son iones con carga eléctrica positiva y que lo que van a ocasionar es una sobreexcitación neuronal. Si entra mucho sodio, si entra mucho potasio, mucho calcio, van a ocasionar una sobreexcitación neuronal y esto va a ocasionar la epilepsia. Esa es la epileptogénesis. Tengo tres posibilidades. Que genéticamente yo haya heredado una alteración en cuanto a ese tope, a esa actividad anormal de mis canales iónicos. Y entonces van a ser personas sanas, con desarrollo de inteligencia normal,
en quienes no voy a encontrar ninguna lesión. Puedo hacer resonancia magnética, puedo hacer muchas cosas y no voy a encontrar ninguna lesión, pero tienen epilepsia. Ahora sabemos que es la epilepsia genética y que antes se llamaba epilepsia idiopática. Luego tengo un grupo de pacientes que la epilepsia es un síntoma, no es la enfermedad. Entonces hablamos de la epilepsia estructural o metabólica, por ejemplo, los que tienen hiponatremia, psicosis, tumores, malformaciones arteriovenosas, etc. Entonces, por ejemplo, es el diagnóstico de un paciente que tiene un tumor cerebral y que ha tenido convulsiones. Pues ese diagnóstico es tumor cerebral. El síntoma de ese tumor es la epilepsia. Por último, la criptogénica, en donde tengo pacientes con retraso en el desarrollo psicomotriz, pero tienen tomografía o resonancia normal, pero pudo haber venido el niñito con el cordón umbilical enredado, tener hipoxia perinatal, o haber tenido sufrimiento perinatal o trabajo prolongado de parto, etcétera. Alguna alteración que por alguna razón le ocasionó la epilepsia. Esa alteración, ahí donde están viendo en lo que sería la membrana neuronal. Los que vemos en colores son los canales iónicos. Entonces tengo alteraciones, por ejemplo, en los canales de sodio, en los canales de calcio o de que son iones con carga eléctrica positiva que aumentarán la actividad eléctrica neuronal. El glutamato es un neuromodulador, un neurotransmisor que favorece la entrada de calcio, por lo tanto también es excitador. Y el único inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Y el GABA, entonces, ese es un neurotransmisor que frena, que va en contra y va a tratar de buscar un equilibrio a nivel de la membrana de la pared neuronal. Entonces, la epileptogénesis es que pone las neuronas en un estado hiperexcitable, en donde podrán haber un aumento de los neurotransmisores excitatorios a nivel de la sinapsis o disminuir a nivel sináptico del ácido gamma-aminobutírico o muchas alteraciones en los canales iónicos que hacen que permanezca o que aumente la entrada neuronal, la entrada excesiva de iones, que se aumente la actividad eléctrica. Por ejemplo, para que entendamos esto, una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, esa persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, pues ese golpe en las neuronas del cerebro va a dejar a sus neuronas en un estado hiperexcitable y podrá tener crisis. La hiponatremia también, la fiebre, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen hipertermia y que van a favorecer ese estado hiperexcitable para que puedan presentar las crisis. Bien, la epileptogénesis entonces me va a ocasionar el 20% de las causas de epilepsia, pensando precisamente en una alteración funcional. Por ejemplo, lesiones traumáticas, lesiones metabólicas, etcétera, ¿no? Por imagenología vamos a obtener el otro 20%. Y el 60%, por imagenología me refiero a que vamos a hacer el diagnóstico con una tomografía donde encontramos calcificaciones por CT-cerco, o un tumor, un hematoma. El 60% no vamos a encontrar ninguna alteración y se va a deber a la parte hereditaria, a la parte genética, algo que explica la genómica en la actualidad, alteraciones en los canales iónicos, pero ya heredados, ya una alteración con la que vamos a tener un nacimiento en esta forma. Desde que se identifica la genética del genoma humano, ahora se tiene mucho más conocimiento de las enfermedades neurológicas. Y entonces vamos a tener ahora una identificación. Y se habla incluso de que dentro de un tiempo ya no va a haber, no va a haber medicamentos antiepilépticos, sino que vamos a tener medicamentos antiepileptogénicos. Bien, chavos, tengo aquí una situación de ruido muy fuerte, pero vamos a dejar la plática ahí. Ya más o menos avanzamos un poquito en lo que es la epileptogénesis. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos hoy? No, doctor. ¿No? Bueno, entonces,
el lunes vamos a ver si dice el COSIS y el martes ya tenemos nuestro examen, ¿sale? Sí, doctor. De acuerdo, Doc. Doctor, Vale, nos vemos. epilepsia Sí, ya no viene en el dime. examen, ¿verdad? ¿Eh? ¿Epilepsia ya no viene en el examen? No, epilepsia ya no viene. Ok, gracias. Dios.